como ha habido esta actividad como de evaluación del curso, digamos que no alcancé a cubrir todas las temáticas que tenía planeadas con el grupo anterior. Por lo tanto, vamos a hacer una revisión hasta lo que vimos con el curso, con el otro curso, o sea que no vamos a cubrir todas las temáticas que tenía, no es este, perdón, planeadas, sino que vamos a llegar hasta el mismo nivel del grupo anterior. Entonces yo tenía pensado hablar un poco sobre destrucción de residuos sólidos por oxidación. Y es que, bueno, haciendo un pequeño una revisión de lo que en las sesiones pasadas, hasta ahora hemos trabajado mucho el tema de combustión, ¿cierto? Entonces estábamos interesados en cómo utilizar la combustión de residuos sólidos para hacer el aprovechamiento energético. Entonces lo que estábamos buscando era aprovechamiento energético. Entonces, para eso, la clase pasada, por ejemplo, fue que hablamos de los poder calorífico superior, el poder calorífico inferior, que estos dos son como las variables fundamentales para caracterizar un residuo y su potencial aprovechamiento como, por ejemplo, un combustible, ¿cierto? Y con ese combustible podemos producir energía o podemos, por ejemplo, simplemente calentar agua para un proceso industrial. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, trabajando en una empresa y consideran que existe un material que tiene un poder calorífico suficientemente alto y que no afecta la calidad de emisiones, entonces podría, por ejemplo, evaluarse su potencial aprovechamiento energético. Sin embargo, dentro de la combustión no solamente es importante el aprovechamiento energético, ¿cierto? Sino que la combustión también nos permite la destrucción de material, que para nosotros como ambientales es muy importante, principalmente para el manejo de residuos peligrosos. Es decir, en las clases pasadas hablamos de que una de las ventajas de la combustión era precisamente la reducción del volumen y la reducción de la masa de los residuos, ¿cierto? O sea, cuando hacemos este proceso del quemado, la combustión de residuos, ¿cuáles son los productos? CO2 más agua, principalmente, ¿cierto? O sea, si hay nitrógeno, pues pueden salir salir nitrógeno o también algunos óxidos de azufre y otros tipos de contaminantes que vamos a ver más adelante. Pero también salen unos residuos, ¿cierto? Que esos residuos dijimos que eran, por ejemplo, cenizas, que pueden ser cenizas volantes o cenizas de fondo. Son dos tipos de cenizas o materiales que salen de la combustión de residuos sólidos en hornos de incineración de residuos. Esas cenizas tienen ciertas características que las pueden volver como un residuo peligroso, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Bueno, entonces el día de hoy vamos a centrarnos principalmente en ese tema de destrucción de residuos y posteriormente en la sesión de la próxima semana vamos a hablar sobre el proceso de incineración como tal. Entonces, en el país, en Colombia, existen, ustedes lo conocen, ¿cierto? Que es el RAS. Ustedes conocen el RAS, me imagino, ¿cierto? Que es el reglamento de acueductos y saneamiento básico. En este reglamento existe un capítulo especial que es el título F. Ustedes saben que el título E, por ejemplo, es el de aguas residuales, pero el título F es especial sobre tratamiento térmico de residuos sólidos. Entonces, en el reglamento de Colombia, que en este RAS, que es el reglamento que nosotros como ingenieros debemos consultar, aparecen cuáles son, por ejemplo, las condiciones de operaciones óptimas para rellenos para hornos incineradores, aparecen cuáles son las características de los diferentes tipos de incineradores, las desventajas de este tipo de sistemas, el control de contaminantes que se producen como resultado de la combustión y todos estos detalles técnicos que ustedes deben conocer como ingenieros ambientales. ¿Y por qué los deben conocer? Que seguramente cuando ustedes entrando en una empresa van a emitir materiales peligrosos que requieren tratamientos térmicos para su tratamiento, ¿cierto? Para su manejo.
¿Qué tipo de residuos? Por ejemplo, residuos hospitalarios o residuos, por ejemplo, de lodos de pintura y diferentes tipos de residuos peligrosos que se presentan en la industria. Y ustedes como ingenieros ambientales son responsables también por esos residuos, si trabajan para esa empresa. Y por lo tanto es costumbre hacer visitas de inspección y de auditoría a estos sitios donde se hace esa gestión de residuos, ¿cierto? Y es por eso que es importante conocer toda esta serie de reglamentos que aparecen en el título F para el tema de tratamiento térmico de residuos sólidos. Bueno, ok, eso por esta parte. Entonces vemos que de acuerdo con el microcurrículo del curso, ¿cierto? El MUFOR que llaman aquí en el tecnológico, allí se establecen pues las temáticas de este curso. Y dentro de esas temáticas aparece precisamente esta, destrucción de residuos sólidos por oxidación, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno mira ese título ahí está muy genérico, porque es que la oxidación de un residuo puede darse por diferentes medios. Uno de esos medios puede ser un tratamiento biológico, ¿cierto? Entonces, descomposición biológica de los residuos. ¿Cómo qué tipo de descomposición biológica se utiliza para los residuos? El compostaje, ¿cierto? Que es uno muy conocido y que seguramente ustedes o de pronto han trabajado en esto o pues lo conocen pues de su experiencia pues como profesionales. Pero existen otros tipos de oxidación o de gestión biológica de los residuos, como por ejemplo biodigestores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente el compostaje es un sistema aerobio, o sea, que es oxidación, mientras que el biodigestor es un sistema anaerobio. ¿Listo? Pero entonces aquí lo que quiero mostrar es que cuando uno dice destrucción por oxidación, esa frase solita es ambigua por cuanto pueden existir este tipo de oxidaciones biológicas. Sin embargo, en la línea de tratamiento, en la línea temática que venimos desarrollando en el curso, esto debería más bien llamarse destrucción por oxidación térmica. Esto. O sea que el día de hoy vamos a hacer esa evolución o vamos a entrar dentro del tema de combustión, ya no desde el punto de vista energético propiamente dicho, aprovechamiento energético, sino el proceso de oxidación y de destrucción térmica de los residuos. ¿Listo? Entonces, hasta hoy hemos hablado principalmente del concepto de combustión. ¿Listo? Pero en el argot técnico es fácil mezclar o relacionar la combustión con incineración. Entonces son términos que se usan recíprocamente o una se puede reemplazar por la otra. Sin embargo, entonces se puede decir que la incineración es ocasionalmente llamada como combustión. Listo, combustión es una reacción química y la técnica con la que hacemos eso es la incineración. Ahora bien, como ya sabemos de las semanas anteriores, sabemos que durante esa combustión hay posibilidad de aprovechamiento energético. ¿Y esa posibilidad de qué depende? De la capacidad calorífica de los residuos, ¿cierto? O sea, todo lo que tratamos en la sesión pasada. Si tenemos unos poderes caloríficos superiores, que son mayores o iguales a 15 megajoules por kilogramo, aquí estamos en una condición ideal a partir de la cual empezamos a evaluar un potencial aprovechamiento del residuo energético. Para que recuerden y que tengan la escala, cuando hablamos de alimentos o residuos de alimentos, estamos con un potencial de calentamiento, un poder calorífico, perdón, de alrededor de 5 megajoules por kilogramo. Pero si tenemos un buen residuo para combustión, estaríamos hablando de plásticos que tienen un PCS de alrededor de 30 megajoules por kilogramo. Y esto es tan viable a este nivel que es incluso mejor que la combustión de carbón. O sea, el carbón de Amagá no es uno de los mejores.
¿cierto? O sea, los carbones o los combustibles tienen ciertos grados que los clasifican como antracita, cuando es un supercarbón, que es como por ejemplo el de la Guajira, o bituminoso o subbituminoso. El de Amagá, digamos que está entre estos dos. O sea que la combustión de plásticos es incluso mejor que pues desde el punto de vista energético, es mejor que la combustión del carbón como el de Amagá, que puedes tener un poder calorífico de alrededor de unos 20, 25 megajoules por kilogramo. Esto desde el punto de vista técnico se ha implementado. En Colombia todavía no. En Colombia no estamos haciendo ese aprovechamiento. Sin embargo, en el RAS, que es el reglamento de Colombia, ahí ya se está evaluando. O sea, ya se está promoviendo la implementación de este tipo de técnicas porque tiene una serie de beneficios que ya los hemos descubierto en sesiones pasadas. ¿Cuáles beneficios? Reducción de residuos que llegan a relleno sanitario, ¿cierto? Destrucción de fracciones peligrosas, por ejemplo, y potencial de aprovechamiento. Entonces, digamos que tan solo así por encimita podríamos decir que esas son unas ventajas que hacen que la implementación de tratamientos térmicos sea llamativo para la gestión integral de residuos sólidos. Y lo que vimos también es que en algunos países desarrollados, como por ejemplo en Suecia, en países nórdicos, que son países muy desarrollados del norte de Europa y con poblaciones relativamente pequeñas, aquí, por ejemplo, en Suecia, solamente llega a relleno sanitario una cantidad menor al 10%. O sea, la mayoría de los residuos son o reciclados o incinerados. Listo. O sea que vemos que un país como estos ha escogido este tipo de tecnologías para la gestión de sus residuos sólidos, al punto tal que importan residuos de los países vecinos. Y los importan porque necesitan, pues primero aprovechar la energía, ¿cierto? Para la calefacción de los hogares o para la producción de agua caliente para las industrias, para lo que sea. Hay muchas formas de utilizar esa energía. Y también la importan porque las condiciones de operación de un horno incinerador tienen que ser lo más estable posibles. Y como ya se acabaron los residuos, ¿cierto? O sea, ya no hay residuos para utilizar. Entonces lo que hacen ellos es que importan residuos de otros países para poder alimentar sus hornos incineradores. En el caso de Colombia, pues obviamente no estamos en ese escenario, pero desde ya en el RAS se dice que, por ejemplo, se habilita la posibilidad de utilizar residuos que estén dispuestos en relleno sanitario, con el fin de lograr la estabilidad en la producción o en la operación de este tipo de rellenos sanitarios. Bueno, como incineración, debemos decir que hay formas de hacerla, ¿cierto? Hay diferentes tipos de hornos incineradores que vamos a discutir en una sesión posterior. No el jueves, sino que creo que ya para el próximo martes. Pero hay otra forma que es una mala práctica ambiental que consiste en la incineración al aire libre. Entonces uno ve mucho, principalmente en zonas urbanas o en sitios de reciclaje, pero ilegales, que usan que incineran residuos al aire libre. ¿Cuál es el problema de esa incineración? Que durante esos procesos se están mezclando productos halogenados, como por ejemplo el cloro, el flúor o el yodo. Estos son halogenados con materia orgánica, ¿cierto? Por ejemplo, en las llantas o plásticos, cuando hacen la recuperación de cobre, de los cables, que uno ve que hacen esas quemas al aire libre. En esos humos de esas quemas salen algunas sustancias que son de las más conocidas, las tóxicas, de las sustancias más tóxicas conocidas para el hombre. ¿Qué tipo de sustancias? De pronto ustedes lo han escuchado. Hay un par de bellezas que se llaman dioxinas y furanos. Estas dioxinas y furanos son precisamente unos productos de la combustión de materia orgánica con productos halogenados.
¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo sobre eso. Estas sustancias son, como les digo, de las sustancias más tóxicas conocidas para el hombre y por lo tanto, pues evidencian la importancia de hacer los procesos de incineración en condiciones muy bien controladas, no solamente por la gestión del residuo, sino también por la emisión de gases y la emisión de aguas residuales que pueden surgir de un proceso de incineración. Técnicas de oxidación térmica de residuos hay muchas. Bueno, ahí salió un mensaje, pero eso no importa. Las que vamos a tratar principalmente nosotros el día de hoy y el próximo jueves es la incineración, ¿cierto? Que como les digo, es la que está más relacionada con la combustión propiamente dicha. Pero existen otro tipo, como por ejemplo la pirólisis, la cogeneración y la gasificación. ¿Cuál es la diferencia de la incineración y por qué se mezcla tanto con la combustión? Porque en este tema de incineración hay oxígeno en exceso. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, en pirólisis, en gasificación, ahí el oxígeno está en deficiencia. Por eso es que la incineración es la que más se asemeja a todo lo que hemos discutido sobre combustión, porque aquí no hay limitación de oxígeno. O sea, recuerden que para una combustión, ¿qué es la combustión? Es tener un residuo, por ejemplo, en este caso carbón, más oxígeno que produce ¿qué? CO2, bueno, y aquí puede haber humedad, ¿cierto? Entonces, más otras cosas, dependiendo del residuo. Si es un residuo, entonces más agua, más nitrógeno, más lo que sea. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos oxígeno. Si este oxígeno está en exceso, o sea que hay más oxígeno del necesario para la reacción química, entonces estamos hablando de combustión. Y en este caso, incineración. Cuando este oxígeno es poquito, es menor que el necesario, el menor que el teórico, estamos en un régimen que se llama pirólisis o gasificación. El tema de cogeneración es otra alternativa que existe en Colombia también para la gestión de residuos principalmente peligrosos, pero con altas capacidades caloríficas, con alto poder calorífico. Recuerden que alto o bajo poder calorífico se establece alrededor de 15 megajoules por kilogramo. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos residuos peligrosos con buenos poderes caloríficos, se habilita una técnica que se llama como cogeneración en hornos cementeros. Entonces existen en Colombia hornos como el de Holcim, que es una empresa cementera. Creo que queda en Boyacá, si mal no recuerdo. Ustedes pueden buscar en la página de ellos, que tienen licencia ambiental para la gestión de residuos en los hornos cementeros. Entonces, los hornos cementeros se caracterizan porque tienen unos hornos rotatorios gigantescos, de más de 100 metros de longitud. Y ese horno existe para la producción del cemento. Aquí se entran bueno, no importa, pero digamos que este horno es para la producción de cemento. Y las temperaturas son muy altas, son temperaturas mayores a 1000 grados centígrados. Y por lo tanto, cualquier residuo que se meta acá y que es peligroso, se va a convertir en últimas en ¿qué? En CO2, en agua y en cenizas, ¿cierto? Que es el residuo después de la combustión. Para el caso del cemento, eso es muy positivo porque esas cenizas le brindan unas características especiales al producto. Entonces es un gana y gana. Por un lado, están ahorrando en combustible. Por otro lado, están haciendo un beneficio ambiental por la destrucción de productos químicos peligrosos. Y por otro lado, están mejorando las prestaciones mecánicas y físicas del cemento que están produciendo. Se dice que, por ejemplo, el cemento en Colombia tiene un contenido en la actualidad de 30% de cenizas, lo cual es un valor significativo, ¿cierto? Entonces, bueno. Entonces, digamos, en esta diapositiva lo que quiero que recuerden es que existen diferentes técnicas como las que aparecen en esta figura y que ellas tienen algunas diferencias con base principalmente en la cantidad de suministro de aire para la combustión. ¿Esto? Okay. Sin embargo, ya para hablar sobre el proceso de combustión propiamente dicho en la incineración, nosotros siempre hemos dicho que algo que nos dificulta
El cálculo del aprovechamiento, ¿qué es? Es que los residuos pues son una mezcla de muchas cosas. Ahí tenemos residuos de alimentos, residuos de podas, de plásticos, de papel y de muchos materiales. Y por lo tanto, dentro del RAS, otra vez les pongo aquí título F, nos piden que debemos tener una gestión dentro de los hornos de incineración en cuanto a la mezcla de los desechos. ¿Y eso con qué objetivo? Con lo que les decía anteriormente, y es que si ustedes están operando un horno incinerador y no tienen una adecuada gestión de residuos para la alimentación de ese horno, pues primero digamos que estarían metiendo, digamos, un material de alto poder calorífico. Digamos que primero meten eso, plástico, por ejemplo. Inmediatamente después van a meter, digamos que residuos de alimentos que tienen un bajo poder calorífico. Y entonces esto lo que me genera, pues es una inestabilidad en términos de temperatura, ¿cierto? Porque digamos que cuando meto un material con alto poder calorífico, pues esa combustión me va a liberar mucha energía porque es una reacción exotérmica y eso hace que las temperaturas del horno pues aumenten significativamente. Y si después le meto un residuo de alimento, pues las temperaturas me van a bajar y eso va a hacer que la temperatura del horno pues esté fluctuando de una forma descontrolada y eso resulta en que las cantidades de contaminantes atmosféricos van a aumentar. Esto es una característica indeseable. O nosotros queremos que la operación de un sistema de esto sea lo más estable posible. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con mezcla de los residuos. Para que el ingeniero o la persona que sea responsable por la combustión de esos residuos tiene que analizarlos desde el punto de vista del poder calorífico de los mismos, con el objetivo de tener una operación estable del horno incinerador. Eso por la parte de, por ejemplo, de la temperatura y también de las emisiones, ¿cierto? ¿Y por qué de las emisiones? Porque de acuerdo al tipo de residuo que esté entrando al material, al horno, perdón, pues allí van a haber la ocurrencia o no de ciertos contaminantes. ¿Cuáles son los contaminantes típicos de los hornos incineradores? El mercurio, las dioxinas y furanos. Digamos que esos son los tres contaminantes principales que ustedes deben estar vigilando como encargados de un sistema de estos. Y ya sabemos que estas dioxinas y furanos surgen de la mezcla de cloro con materia orgánica. Y sabemos que el mercurio también está presente en ciertos tipos de residuos, como por ejemplo en algunos residuos hospitalarios, en el tema de residuos electrónicos y algunos también residuos, por ejemplo, de maderas que tienen tratamientos especiales, algunos papeles también tienen unos tratamientos especiales con mercurio. Entonces, el operario que gestiona el residuo tiene que saber que si llega un lote, por ejemplo, con una cantidad de residuos de alto contenido de mercurio, pues lo ideal es irlo distribuyendo en el tiempo para que en la chimenea o en las emisiones pues no se tengan picos que superen los niveles permitidos de emisión de contaminantes. Esto es por eso que cuando ustedes envían residuos peligrosos, siempre es necesario tener una caracterización que me diga precisamente cuáles son esos metales pesados, por ejemplo, que hacen parte de allí antes de poder someterlos a tratamiento. Bueno, ¿y cómo se hace esa mezcla de desechos? Esa mezcla se hace con maquinaria. O sea, lo ideal es no tener contacto de personal directo. Porque, por ejemplo, en el tema de residuos hospitalarios, pues obviamente hay un tema ahí de elementos que pueden llegar a ser infecciosos, hay agujas, hay materiales que pueden pues, lesionar a los operarios, ¿cierto? Y entonces existen diferentes tipos de maquinarias como bulldozer y maquinaria pues para el movimiento de los residuos al interior de estas empresas. Pero adicionalmente existen otras que son para la trituración. Por medio de cuchillas, por ejemplo, lo que se busca es disminuir el tamaño de los residuos sólidos municipales principalmente, ¿cierto?
Entonces no es que un residuo peligroso que esté bien empacado y tal lo van a meter a unas cuchillas de trituración, sino que esta técnica de trituración es principalmente para residuos domiciliarios. Listo. ¿Y eso qué me permite? Pues mejorar la homogeneidad. Y esa homogeneidad, como lo dijimos, tiene consecuencias en la estabilidad de la operación, en la estabilidad de la combustión y la estabilidad de las emisiones, que es como los parámetros fundamentales para la operación de un sistema de estos. Dentro de las emisiones que se tienen, no solamente están estas tres, ¿cierto? Sino que obviamente existen todas las emisiones que existen en cualquier sistema de combustión, los que miden en los vehículos, ¿cierto? Entonces las emisiones de material particulado y también emisiones de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y compuestos ácidos. Entonces se producen gases ácidos. Sin embargo, aquí quiero resaltarles principalmente este de óxidos de nitrógeno. El nitrógeno, ustedes saben que de forma molecular es N2, ¿cierto? Y este nitrógeno se puede convertir en un óxido de nitrógeno, que es NO, solamente a temperaturas mayores a 1500 grados centígrados. O sea que si ustedes dentro de su horno tienen óxidos de nitrógeno, se debe a condiciones anormales de su horno de incineración. Porque generalmente los hornos están diseñados para tener unas temperaturas de operación de 850 grados centígrados en caso de ser residuos no peligrosos o temperaturas de 1100 grados a 1200 grados centígrados para residuos peligrosos. ¿Y por qué esa temperatura tan alta? Porque a estos grados de esta temperatura las dioxinas y furanos se destruyen por el efecto de la temperatura. Entonces ellas mismas se forman, digamos, en las cámaras de precombustión, pero después cuando entran a la cámara de combustión, de la cámara de reacción, ahí las temperaturas ya son supremamente altas y se logran destruir ese tipo de moléculas. Entonces, si yo tengo un límite máximo de los hornos de 1200, no debería formarse óxidos de nitrógeno, ¿cierto? Porque la temperatura supuestamente es menor. Pero si yo tengo estas fluctuaciones que les mencioné por el tema de una inadecuada mezcla de desechos, es posible que hayan picos que superen los 1500 grados centígrados y por lo tanto se me estén generando óxidos de nitrógeno. Esa es una posible explicación. Otra posible explicación es que dentro de la mezcla de desechos puedan llegar metales, incluso metales preciosos. Ustedes saben que, por ejemplo, en residuos industriales vienen metales preciosos y esos metales son catalizadores por excelencia, ¿cierto? ¿Y eso qué me quiere decir? Que aunque las temperaturas sean bajitas, como 1200 grados, se puedan alcanzar, catalizar la reacción y producir esos óxidos de nitrógeno, lo cual también evidencia una inadecuada operación del sistema, porque es que a este tipo de hornos no deberían estar entrando ese tipo de residuos, ¿cierto? Eso debió haberse separado en etapas preliminares, en selección en la fuente o en estaciones de transferencia o en otras etapas, pero no en el horno como tal. Sin embargo, pasa porque la gente no tiene separación pues, de residuos y puede darse pues este caso. Pero entonces para que les quede la conclusión en esta diapositiva, póngale mucho cuidado al tema de óxidos de nitrógeno como una variable de control de un sistema, de operación de un sistema de estos. ¿Listo? En teoría, en un sistema bien operado, no debería haber óxidos de nitrógeno, sino que el nitrógeno debería ser nitrógeno molecular. ¿Listo? Profe, Hola. una pregunta más a fondo. ¿Por qué si esos metales preciosos son tan buenos catalizadores? Porque de hecho ellos no se activan sino a altas temperaturas, como usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que utilizarse ese tipo de materiales para hacer procesos de
digamos, de control de esas emisiones, porque eso pasa mucho con los buses del metro. Ellos Sí, tienen unos catalizadores, como son motores a gas, son motores muy calientes, ¿cierto? ajá, sí. Y la única forma que esos buses pasan bien como la medición de gases y todo es a una temperatura muy alta, porque ellos tienen unos catalizadores con unos metales preciosos y eso, y son demasiado costosos, pero yo nunca les he entendido, pues como a los ingenieros mecánicos que ellos explican eso, que por qué. No entiendo muy bien cómo es esa reacción, pero solo sé que a altas temperaturas es que eso, digamos, disminuye esas emisiones de fuentes contaminantes. Sí, es que, a ver, el hecho de que hay catalizadores para diferentes cosas. Por ejemplo, un catalizador para la producción de ácido sulfúrico es el vanadio, ¿cierto? Entonces, el vanadium, el pentóxido, para vanadio 5, o sea, B2O5. Este material es un muy buen catalizador para la producción de ácido sulfúrico. Pero existen otros catalizadores que hacen lo contrario. O sea, yo puedo tener catalizadores que me hagan, por ejemplo, la producción de óxido de nitrógeno, pero puedo tener otro catalizador que me haga lo contrario. Entonces, por ejemplo, en el tema de vehículos, un catalizador muy común es el platino. ¿Listo? Y ese catalizador lo que hace es, por ejemplo, convertir óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, precisamente es en otros gases o disminuir la concentración de gases que no son deseables. Entonces, ese tipo de evaluaciones de cuál es el catalizador es lo que se hace en laboratorios como donde yo trabajo. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que si usted tiene CO2 y lo quiere convertir a metano, por ejemplo, el catalizador ideal es cobre o níquel. Esos son los catalizadores buenos para eso. ¿Listo? Pero si usted lo que quiere hacer es producir metanol, por ejemplo, entonces solamente ciertos tipos de cobre son los que le hacen ese trabajo. Lo que pasa en el tema de los residuos sólidos es que ahí llega cualquier cantidad de metales y desconocido. Y por lo tanto puede darse que esos metales que se estén obteniendo ahí hacen que este nitrógeno sea capaz de llegar al óxido de nitrógeno. Pero la selección del catalizador como tal no es que sea cualquier metal, sino que tiene que hacerse un estudio de selectividad, se llama selectividad del catalizador para determinar que ese metal sí me sirva para el producto que yo quiero tener. Yo tengo por ahí unos videos de cómo trabajan esos catalizadores de vehículos. Se los voy a poner ahí en el chat para que el que tenga pues como curiosidad lo revise. Porque esos catalizadores incluso vienen de 2 cámaras, de varias cámaras, dependiendo del tipo de gases y los niveles de contaminación que se quieran tener o que se permita. Bueno, entonces continuando un poco, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para la combustión, pero ya no nos interesa el tema de la energía, sino que nos interesa es el oxígeno necesario para hacer la destrucción de un material. ¿Listo? Entonces tenemos un residuo que nos reacciona con oxígeno, esto nos va a producir CO2, agua, lo que sea, pues óxidos de azufre o lo que sea. Listo, entonces el ejercicio consiste en calcular la demanda de oxígeno para el tratamiento por oxidación térmica de 1 kilogramo de benzopireno. Seleccioné este material, me parece interesante por 2 motivos. Primero, porque fue desarrollado el semestre anterior, entonces digamos que me pasteleé y vi que hicieron este mismo. Y segundo, porque es que este tipo de moléculas, el benzopireno, se obtiene por la combustión inadecuada de materia orgánica. ¿Sí ven? O sea que este tipo de moléculas se me está generando a mí dentro del incinerador mismo, en la cámara del incinerador. Cuando yo hago esa combustión de esos residuos, este tipo de productos es el que está generando. Entonces lo que estamos preguntando aquí es cuál es la cantidad de oxígeno que yo necesitaría meter a una cámara de combustión para poder destruir este tipo de molécula. Que este tipo de molécula es conocida desde hace mucho tiempo por producir una enfermedad a las personas que limpiaban las chimeneas, que generalmente eran niños.
pues, en el siglo XVIII y así. Y eso es lo que hoy llamamos como el cáncer de los limpiadores de chimeneas. Y es que pues esas cenizas que resultan de la combustión de materia orgánica contienen este producto químico que es carcinogénico, o sea, genera cáncer en los humanos y es ecotóxico. Listo. Este tipo de contaminante también se encuentra, por ejemplo, en los humos de los exhaustos de automóviles, en los residuos de hornos de fundición y principalmente en el alquitrán, que el alquitrán es ese residuo como líquido, viscoso que queda por ejemplo, del cigarrillo. No sé si ustedes han visto los pulmones de las personas que fuman, que son cafés y como pegajosas. Y es precisamente el alquitrán que queda allí pues como retenido en los pulmones, ¿cierto? Ese alquitrán tiene esta molécula, que es el benzopireno. ¿Listo? La ventaja de trabajar con este tipo de residuos es que nosotros conocemos la fórmula química. Sin embargo, recuerden que en el video de la clase pasada ustedes ya aprendieron cómo calcular fórmulas químicas para cualquier tipo de residuo basado en que en el análisis elemental. ¿Se acuerdan que vimos unas tablas donde determinábamos el porcentaje, por ejemplo, de carbono, de hidrógeno, de azufre o de nitrógeno? Y al final de esas tablas obteníamos algo que llamábamos la fórmula reducida. ¿Sí se acuerdan? Que hicimos un ejercicio sobre eso. Bueno, con esta información ustedes son capaces de obtener la fórmula reducida que podrían utilizar para el proceso de combustión. En este caso va a ser más fácil porque ya tenemos la fórmula química del benzopireno, pero la misma metodología que vamos a hacer nos serviría para calcular la cantidad de oxígeno de cualquier tipo de residuo, utilizando esta metodología que aprendimos en la semana pasada con la técnica de análisis último, así se llama esto, análisis último o análisis elemental. Elemental, ¿por qué? Porque es cada elemento, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Eso pues se hace en el laboratorio. Bueno, entonces, ¿cómo se empieza a resolver este tipo de ejercicios? Pues lo primero es estableciendo cuál es la reacción de combustión, ¿cierto? Entonces tenemos que la fórmula química de este compuesto es C20H12 más O2 produce CO2 más agua más energía, ¿cierto? En las clases pasadas nos centramos en esto. Entonces, esta es la parte de entalpía. Pero hoy nos vamos a centrar es en el cálculo de cuánto oxígeno es el necesario para hacer una destrucción de un producto químico. ¿Eso cómo lo hacemos? Entonces, primero, cuando tenemos una reacción química es el balanceo, ¿cierto? Entonces tenemos que balancear. Primero, ¿qué se balancea? El carbono, ¿cierto? Entonces, primero carbono. Aquí tenemos 20 carbonos, aquí tenemos solo uno, pues en los productos solo uno, entonces tenemos que poner el coeficiente de 20. Después, ¿qué sigue? El hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 12 y en los productos tenemos solo 2. Entonces tenemos que multiplicar por 6. Y por último, el oxígeno, que en los productos tenemos 20 por 2, 40, más 6 del agua, 46, ¿cierto? 46 oxígenos. Y en los reactivos tenemos solo 2, o sea que tenemos que multiplicar por 23. 23 por 2, 46 oxígenos, ¿cierto? Entonces ahí ya la ecuación está balanceada. Y nos dicen que tenemos 1 kilogramo de este producto benzopireno. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Arrancamos simplemente como lo hacíamos en química general. Entonces, 1 kilogramo de benzopireno. ¿Con cuántas? Bueno, primero hay que calcular la masa molar del benzopireno. ¿Cuál es la masa molar del carbono? ¿Quién se acuerda?
por allá de las clases de química orgánica o de general también, sí. 12, Pero la profe. masa molar sí, muy bien, es 12 gramos mol. Y la del hidrógeno es 1, ¿cierto? Es redondeado, pues eso es 12 punto no sé qué, el hidrógeno es 1.01, no sé qué, no importa, gramo mol. Si ustedes consultan, pues entonces la masa molar de benzopireno sería 20 por 12 más 12 hidrógenos, ¿cierto? Eso nos da 252.3, si incluimos pues los decimales, gramos de benzopireno. Entonces, una mol de benzopireno pesa 12 gramos. Entonces ya tenemos los moles, vamos a calcular cuántas moles de oxígeno son necesarias para reaccionar con una mol de benzopireno. Y eso lo tenemos a partir de la reacción química. Es que una mol de benzopireno reacciona con 23 moles, ¿cierto? Que el que está aquí, 23 moles de oxígeno molecular. Listo. Si ustedes hacen ese producto, eso les va a dar un valor de, si quieren lo hacen ahí, lo revisan a ver si lo tengo bueno, 91.2 moles de oxígeno. Sin embargo, cuando ustedes están operando un sistema de esos de combustión, pues ustedes no hablan en términos de moles, sino en términos de kilogramos o de gramos, ¿cierto? Incluso no solo en kilogramos, sino en kilogramos por hora o en flujos. O sea, en gramos por hora o kilogramos por hora de aire o de cualquier pues, producto. Entonces lo que tenemos que calcular es los gramos de ese oxígeno. Entonces simplemente hacemos la conversión. Entonces 91.2 moles de oxígeno. ¿Cuánto pesa una mol de oxígeno molecular? ¿Quién se acuerda? $16, profe, pero ahí se multiplicaría por el 2, ¿no? No me Muy acuerdo. bien, exacto. Esa era la cascarita, sí. Porque el oxígeno elemental, o sea, en estados así solito, es 16 gramos mol. Pero yo estoy viendo oxígeno molecular. El oxígeno en el ambiente nunca lo encuentra así solito, pues en el aire no. Usted el oxígeno lo encuentra como O2 normalmente, o también como O3, que es el ozono, ¿cierto? Pero en este caso estamos oxígeno molecular. Entonces aquí sería 32 gramos de oxígeno. Son una mol de oxígeno molecular. Y esto es igual, si ustedes multiplican, eso les va a dar un valor de 2.917 gramos de O2. O sea que la combustión, o mejor, la destrucción de 1 kilogramo de este producto químico requiere aproximadamente 3 kilogramos de oxígeno molecular puro, ¿cierto? Sin embargo, pues ustedes saben que nosotros en la vida real, para un sistema de esta escala, no se trabaja con oxígeno puro. O sea, estos hornos incineradores no son alimentados con pipetas de oxígeno, sino que se utiliza aire, ¿cierto? Y es más, dentro de las buenas prácticas de la incineración de residuos sólidos, se pide que ese aire sea extraído de la zona de almacenamiento de los residuos. Entonces, cuando ustedes están mirando cómo opera un sistema de eso, pues viene el camión con los residuos sólidos, ¿cierto? Descarga los residuos en unas tolvas de almacenamiento de residuos, ¿cierto? Y lo que se pide es que este aire que se utiliza en la cámara de combustión, que digamos que está acá, este aire que alimenta este sistema, sea extraído de este tanque de almacenamiento. ¿Eso con qué objetivo?
precisamente con el objetivo de destruir los olores y tener una menor afectación sobre las comunidades que estén aledañas a este sistema. O sea, no solamente es que se utiliza aire, sino que se utiliza aire de los sitios de almacenamiento de los residuos sólidos. Listo. Sin embargo, cuando queremos hacer entonces el cálculo de la combustión en términos de aire seco, en términos de aire se utiliza este concepto que es la combustión estequiométrica con aire seco. En este caso utilizamos esta ecuación o este modelito que aparece en esta diapositiva, que ahí se ve como muy raro y como muy complicado, pero miren que es lo mismo, es simplemente un balanceo, pero ya no solo considerando oxígeno, sino que también el nitrógeno, porque recuerden que el aire es la mezcla de oxígeno, nitrógeno, bueno, y otros gases, ¿cierto? Entonces ahí está, por ejemplo, argón, está el CO2, que está generando pues el cambio climático, ahí creo que helio, pues hay una gran cantidad de gases, pero el oxígeno es 21% y el nitrógeno es 79%, aproximadamente, pues redondeando. ¿Listo? Si ustedes hacen este análisis y lo convierten a moles, van a encontrar que el aire es la mezcla de una mol de oxígeno más 3.77 moles de nitrógeno molecular. ¿Listo? De ese análisis que resulta este factor que aparece como reactivo en la combustión estequiométrica con aire. Los residuos se definen con base en la fórmula reducida, ¿cierto? Donde tenemos pues la relación de carbono, hidrógeno, nitrógeno y tal. Pero en una forma simplificada se reduce o se presenta como lo que aparece aquí, como una relación de carbono e hidrógeno. Cuando ustedes miran pues todas las variables que están aquí, entonces está X, Y, Z y ya. Y ya ustedes conociendo eso, queda la ecuación balanceada. Y adicionalmente les entregan esta ecuacioncita que sirve como un pastelito ahí. Lo que nos indica Z, ¿qué es Z? Son las moles de aire necesarias para la combustión de una mol de residuo, que en este caso es también pues un combustible. Listo, miren que aquí siempre está por definición, aquí hay uno, o sea, una mol. Y para la combustión de una mol, por este 1 que hay aquí, que no está escrito, pero ahí está. Listo. Y si ya tenemos el valor de Z, que depende precisamente de la composición química del residuo, pues ya podemos calcular otros dos valores muy importantes que son la relación estequiométrica molar y la relación estequiométrica másica. Que lo que me están diciendo es la cantidad de moles de aire necesarias para reaccionar con una mol de residuo. Listo. Es en el caso de la relación estequiométrica molar. Y ahora para la relación estequiométrica másica, lo que nos está diciendo son los gramos de aire por gramo de residuo. Listo. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones en el ejercicio anterior, donde hicimos el cálculo del oxígeno puro para la combustión para la destrucción de 1 kilogramo del producto químico. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya con aire. Entonces, ¿cómo haríamos? Primero, como siempre, hay que escribir la reacción química. Entonces sería C20H12 más, en este caso, Z, ¿cierto? Que son las moles estequiométricas necesarias para la combustión del residuo, más, entonces, oxígeno más 3.77 nitrógenos, que produce CO2 más agua más nitrógeno. Y como ya tenemos estas ecuaciones, vamos simplemente a calcular Z.
que es x más un cuarto de y. Entonces z, ¿cuánto vale x en este ejercicio? ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale z? ¿Cuánto vale x? Miren cómo es la fórmula del residuo. Cx, hy. Entonces, ¿cuánto vale x? 20, profe, ¿no? Sí. ¿Y y? 12. Sí. Y z la calculamos con la ecuación que z es igual a x más un cuarto por y. Entonces z es igual a 20 más 12 dividido 4 igual a 23, ¿cierto? Ya que ya tenemos el valor de la cantidad de moles necesarias para reaccionar con una mol del producto químico, en este caso que es benzopireno. Ahora vamos a calcular la relación estequiométrica molar. ¿A qué sería igual esa relación estequiométrica molar? Sería igual a Z, que en este caso pues ya sabemos que es 23, por 1 más 3.77, 1 más 3.77 dividido 1. ¿Por qué 1? Porque esto siempre está con base a una mol de residuo. ¿Listo? Y esto es igual a, bueno, lo hicieron, yo no hice el cálculo. Si de pronto alguien lo hace, que me pase el dato. Profe, 109.71. 109.71. Sí, profe. Okay. ¿Y qué unidades tiene esa relación molar? 109.7, ¿qué? Serían moles de aire por 1 de residuo. Muy bien, por mol de residuo. Ajá. Así. Listo, ahora vamos a hacer el másico. Entonces el másico, miramos la ecuación, que sería Z, que ya sabemos que es 23, ¿por qué? Por 1 por 32 más 3.77 por 28 dividido X, que en este caso X ya sabemos que es 20, por 12, que es la masa molar del carbono, más Y, que es 12, por 1, ¿cierto? Que es la masa molar del hidrógeno. Miren que en esta ecuación, ¿qué es este 32? Es la masa molar del oxígeno. Y este 28 es la masa molar del nitrógeno. Este 12, masa molar carbono. Y este 1, masa molar hidrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual esta relación estequiométrica másica? A mí, este sí lo hice, me dio 12.56. Si lo pueden revisar. Kilogramos. Ah, bueno. ¿Kilogramos de qué? De aire por kilogramo de residuo. Listo. ¿Sí les dio lo mismo? Profe, no sé, a mí me dio 9.75, pero lo voy a revisar. Sí, verifica Es bien. que es 10 punto algo. Primero tienen que hacer este producto, o sea, 3.77 por 28 Sí. más 32, y eso lo multiplican por 23. ¿Cuánto da esa? Así. Yo también lo voy a hacer en este momento con el calculador aquí. O sea, sería... Recuerden usar paréntesis bien para que no se les dañe el cálculo. Me da 9.75. Profe, a mí me da 9 también.
A mí me da 12.55. Otra vez lo acabé de hacer y me volvió a dar lo mismo. Vamos a hacerlo pasito a paso. A ver, 23. ¿Por qué? Por 32 más 3.77 por 28. ¿Cuánto da? Da 105. Profe, ¿y por qué por 32? ¿No es 1.32? No, este es por. Ah, Mire que la ecuación, este punto es un multiplicar. Acuérdense que el puntico así también significa multiplicar. Ah, profe, sabe que yo lo estaba ahora sumando, tan charro. Ahora sí me dio Bueno. 12.5. Eso, son multiplicaciones. O sea, esto es una multiplicación. Bueno, ya les dio bien. Ah, sí, profe, yo Sí. eso como un punto y no por un sí, ya. Sí, yo fue como Okay. un punto, una suma, yo no sé ni por qué lo estaba sumando ahí, pero sí, no. Por eso me Listo. daba 10. Perfecto, bueno, entonces ya nos dio el resultado de 12.56. ¿Y qué unidades? Pues kilogramos de aire, o sea, no oxígeno, sino aire, por kilogramo de residuo. Listo. ¿Y este dato para qué nos sirve? Para dimensionar, por ejemplo, las estaciones de bombeo de aire que van a alimentar el horno incinerador. Listo, yo aquí ya tenía como otros detalles de cómo es las generalidades de acuerdo con el RAS, pues los objetivos, diferentes alternativas que existen, las operaciones básicas de estos sistemas y bueno, muchas cosas, un tema de emisiones, pero digamos que en la sesión anterior pues ya solamente hemos llegado hasta este punto y ya pues son las 12:20, o sea, pero antes de meterme como a empezar a explicar estas temáticas, creo que es mejor que lo dejemos aquí para que vayamos a la misma paso que el grupo anterior. ¿Les quedó alguna duda? ¿Cómo les pareció la clase? ¿Estuvo bien o algún comentario? No sé. sí, estuvo bien, profe. Bueno, y las otras personas que de pronto quedaron conectadas. Profe, yo tengo una inquietud. Sí. En el primer ejercicio que hicimos para que nos dio 3 kilogramos de oxígeno, eso es lo que se requiere para destruir el ¿cómo se llama? El benzopireno. Sí, esta es la cantidad teórica con oxígeno puro. ¿Pero eso quedaría entonces cenizas o queda como pro? No, este oxígeno se mezcla y se convierte en CO2. O sea, mira que aquí hay una reacción química que coge este carbono, el carbono que viene del benzopireno, reacciona con este oxígeno y se forma la molécula de CO2. O sea que los enlaces químicos del benzopireno, todos estos enlaces químicos se rompen. Y el romper esos enlaces es lo que hace que se genere calor dentro del horno. Esa es la reacción química que está produciendo. Entonces estos enlaces que antes eran carbono-carbono, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, recuerden que aquí hay unos hidrógenos que no se dibujan, pero que ellos están ahí. Entonces estos enlaces se rompen y este carbón reacciona con el oxígeno y forma CO2. Listo. Entonces, pero ¿cuánto oxígeno se necesita? Se necesitan 3 kilogramos de oxígeno puro por cada kilogramo de benzopireno. Esto que es lo que calculamos acá. Ya aparte de eso, si hay una combustión completa, este material no debería dejar residuos. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es, pues no sucede así, siempre puede quedar algún tipo de residuo. Y ese residuo es lo que nosotros llamamos como cenizas volantes o cenizas de fondo, que eso pues estaba por aquí discutido, pero digamos que no, pues no lo vamos a ver el día de hoy. Yo por aquí hablo un tema sobre las cenizas, los sistemas para el tratamiento de los gases contaminantes, pero eso ya lo vemos pues la próxima clase, ¿listo? Sí. Aquí está. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.